Y difícilmente se podría negar que la inmensa mayoría de casos de corrupción, sea como falta administrativa o como falta penal o como falta disciplinaria, está vinculada al uso indebido de fondos públicos. ¿Sí? Uno podría sostener además que normalmente los actos de corrupción no son un fin en sí mismo. La persona que incurre en un acto de corrupción no lo hace porque quiere ser corrupto, sino que se vale de ese comportamiento corrupto como medio para alcanzar un provecho ilícito o un beneficio indebido. Pero es el uso indebido de fondos públicos una de las notas o una de las características principales que se visibilizan más en el acto de corrupción. Y una segunda nota o característica que suele también estar siempre presente en estos discursos o diálogos es que la corrupción evidencia, explicita una infracción ética por parte de funcionarios públicos. Si uno revisa, de hecho, el catálogo de principios de la ley de ética gubernamental, resulta evidente que el uso indebido de fondos públicos de manera activa o pasiva en provecho propio o de un tercero por parte de un funcionario público, sin duda vulnera la inmensa mayoría de principios éticos que regulan la función pública de El Salvador. Sin embargo, y sin que esto deje de ser cierto, me gustaría indagar, al menos brevemente, acerca de qué es lo que tradicionalmente, cotidianamente, no se ve con tanta nitidez como lo anterior. Casi, casi como qué es lo que está debajo de la punta del iceberg, como lo sugiere la imagen que he colocado aquí. ¿Se trata solo de una cuestión patrimonial? ¿Realmente un acto de corrupción debería ser circunscrito y debería prevenirse y reprimirse solo cuando se trata del uso indebido de fondos públicos? ¿Y se trata solo de una falta ética? En la respuesta que quiero dar a estas dos preguntas que acabo de plantear, van a confluir una serie de argumentos que tienen que ver con el derecho internacional, con la Constitución de El Salvador, con la ley vigente en El Salvador y con ciertas investigaciones empíricas que se han hecho de la situación en el mundo y también en El Salvador. Me explico. Dado que El Salvador está y se encuentra sometido a la jurisdicción y competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, parece ineludible que la aproximación a la corrupción, la aproximación a la ética en la administración de justicia, estemos o no en una situación de pandemia desatada por el COVID-19, tiene que ser a partir de un enfoque de derechos humanos. No solo porque tradicionalmente y científicamente siempre se ha dicho que los actos de corrupción perpetrados desde el Estado, de alguna u otra manera, impactan negativamente en la satisfacción de las necesidades básicas de las ciudadanas y de los ciudadanos y en el disfrute de los derechos humanos. Este discurso, tan sencillo de esbozar, pero tan complejo de comprender, ha sido materia de un informe emitido y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe titulado Corrupción y Derechos Humanos, estándares internacionales, que fue difundido públicamente el 6 de diciembre del año pasado. Si uno revisa, aunque sea someramente, aunque sea eh, con cierta ligereza, el índice de este informe, los invito ciertamente cuando tengan tiempo a entrar a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y descargar este informe que es absolutamente interesante, que da cuenta de cómo en la región se ha experimentado prevenir la corrupción, cuáles son los casos fallidos, cuáles son las experiencias aprendidas, cuáles son los casos que vale la pena imitar y sobre todo, y sobre esto quiero hablar algún minuto en esta imagen, en este informe se evidencia que al menos para la región, quedémonos aquí,
Los actos de corrupción en todos los estados latinoamericanos han impactado y siguen impactando dramáticamente en la satisfacción de las necesidades humanas y en el disfrute de los derechos fundamentales. Sobre todo, cuando se trata de poblaciones especialmente vulnerables. Si hay colectivos a quienes la corrupción perjudica de manera más drástica, es a las personas que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables. Por tanto, y esto tampoco es un secreto, en este informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace eco de ciertas sugerencias y propuestas, al menos en términos de políticas públicas, para intentar revertir la situación en la región. Voy a mencionar una porque me va a acompañar a lo largo de mi discurso en esta mañana. La necesaria puesta de atención en el fortalecimiento de la institucionalidad pública, el rol de la administración de justicia y el rol del aparato público en general. No existe ninguna experiencia en el mundo en donde un país haya logrado reducir los estándares de corrupción a un nivel que permita la convivencia pacífica y el disfrute de los derechos fundamentales sin que eso haya venido precedido de políticas públicas encaminadas directamente al fortalecimiento de la institucionalidad pública, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Por tanto, este enfoque desde los derechos humanos al fenómeno de la corrupción, al fenómeno de la ética gubernamental, tiene necesariamente que poner sobre la mesa, incorporar en el discurso como argumento, por un lado, la evidencia de que la corrupción perjudica, perturba dramáticamente, drásticamente, el acceso de las personas a los servicios públicos. Ya no se trataría solamente de una cuestión estrictamente patrimonial, ya no se trataría simplemente de calcular cuánto nos cuesta en términos contables la corrupción en un determinado país. Se trata además de evidenciar que ese enfoque podría ser limitado y por tanto de admitir que más allá de los costos contables, patrimoniales de la corrupción, hay que evidenciar que los actos de corrupción perjudican, perturban, limitan e impiden el acceso a los servicios públicos por parte de los y las ciudadanas. Y que la manera de evitar esa situación o de reducir ese estándar tiene que ver con crear condiciones para que la democracia y la institucionalidad pública pueda hacer su trabajo. En esta línea, y si me permiten continuar, parecería sugerente revisar también qué es lo que dice, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas convenciones son sin duda los instrumentos internacionales más relevantes y más utilizados en derecho comparado cuando se habla de corrupción. Y ambas, por lo demás, están vigentes en El Salvador. Significa eso que ambas forman parte del derecho aplicable en El Salvador. No voy a entrar a la discusión acerca de la jerarquía normativa de estas convenciones, pero si uno revisa la Constitución de El Salvador y fallos de los tribunales de El Salvador y la propia doctrina que ha escrito sobre el tema, no hay duda acerca de que la jerarquía de estas convenciones es constitucional, versa sobre derechos humanos. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que quiero traer aquí en este discurso, lo que dicen estas convenciones? Fíjense que ambas establecen, aunque en artículos distintos y con una redacción distinta pero similar, que para la aplicación de estas convenciones, en otras palabras, para la prevención y represión de actos de corrupción,
no es necesario que esos actos produzcan patrimonial al Estado. Fíjese que es interesante. Están colocando el acento, cuando se habla de corrupción, no necesariamente en el perjuicio patrimonial para el Estado. Insisto, en muchos casos se generará un perjuicio patrimonial para el Estado, que tendrá que ser resarcido por los responsables en términos de reparación civil. Pero cuando se habla de corrupción, al menos para estas convenciones, el acento no debería, aparentemente, recaer en exclusiva sobre el perjuicio patrimonial para el Estado. De hecho, si uno vincula estas convenciones con el informe sobre corrupción y derechos humanos emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parece evidente que lo que este marco, lo que este sistema interamericano de protección de derechos humanos nos está diciendo es que la corrupción hay que verla como un fenómeno, como un lamentable fenómeno que impide y limita el acceso de las personas a los servicios públicos. ¿Por qué creo que este es el enfoque que habría que darle? Porque en esta línea, además, el artículo 86 de la Constitución de la República de El Salvador, permítanme que me tome el atrevimiento de hablarles de la Constitución que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, pero creo que es pertinente esta mañana. ¿eh? El artículo 86 de la Constitución de El Salvador establece lo que tienen ustedes en pantalla y me voy a permitir leerlo porque creo que es importante. El poder público emana del pueblo. Es lo primero que nos dice el artículo 86, lo cual no solo es evidente, no solamente es, genera fundamentales en el abordaje de la corrupción, en la comprensión de la corrupción y sobre todo en la sistematización de las propuestas que se puedan formular para prevenir y reprimir la corrupción. El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. Aquí disculpen mi errata. Pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y aquí viene otra locución importante. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Yo me he tomado la libertad de resaltar en negritas dos frases del artículo 86 que en lo personal me parecen absolutamente reveladoras y contundentes. El poder público emana del pueblo. Claro, los que hemos estudiado derecho sabemos, en virtud de la teoría del Estado, que esto es así. ¿No? La función pública, en su origen, es una función que detenta al pueblo. Y vía delegación, y esto es lo que queda absolutamente claro en el tercer y último párrafo del artículo 86 de la Constitución, vía delegación, ese poder público es entregado desde el pueblo a los funcionarios públicos. Por tanto, cuando la Constitución dice los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, no solamente no está faltando la verdad, sino que está diciendo una verdad absolutamente contundente e incontrovertible. Pero de esta verdad se derivan consecuencias, como adelantaba, que creo que tienen categoría de fundamentales. ¿Por qué? Porque si los funcionarios son delegados,
personas en quienes el pueblo ha depositado vía delegación la obligación y la esta conceptualización de la relación entre el Estado y el Estado comunista en el está del Estado. Y todo lo que el Estado, sino porque me interesa um, intentar traducir cuánto cuesta la corrupción a términos sociales. ¿Mm? O planteado de otra manera, ¿de qué nos estamos perdiendo cuando un país tiene determinados índices de corrupción? ¿Quién paga esto? ¿Del bolsillo de qué ciudadanos sale este dinero? ¿Quiénes se ven más afectados por esta situación? Según el INCAE, y esta es información que yo he obtenido de fuentes confiables, según el INCAE, el año pasado la corrupción le costó a El Salvador 1.300 millones de dólares, que es el equivalente al 5% del PBI, Producto Bruto Interno, algunos le dicen PIB, pero en términos generales, el año pasado, antes de la pandemia, los costos de la corrupción, es decir, lo que le costó al Estado salvadoreño, la corrupción fue alrededor de 1.300 millones y eso bordea el 5% del PBI o del PIB, como se le quiera decir. Insisto en que hablo como extranjero con absoluto respeto por el Estado salvadoreño, ¿de acuerdo? No quiero que se malinterpreten mis palabras. Estas son cifras que son públicas además. ¿Mm? En Centroamérica, el año pasado, la corrupción costó 13.000 millones. ¿Mm? Sin duda es un espacio geográfico complejo, ¿no?, en términos de corrupción. Según el portal Transparencia de El Salvador, lo tienen ustedes abajo, he puesto algunas cifras, en el año 2018 se destinó al sector educación el 3,6% del PBI y el 5% se fue en corrupción. Quiero que se puedan imaginar, seguramente ya lo han hecho, qué significa esto. Lo que el Estado de El Salvador destinó al sector educación en el año 2018 fue menos de lo que perdió por corrupción, bastante menos. En el año 2017 se destinó al sector sanidad, salud, sanidad, ¿eh?, el 4,61 del PBI. De nuevo, lo que se destinó al sector sanidad, y estoy acá hablando de dos servicios o funciones absolutamente fundamentales, esenciales, educación y salud. ¿Sí? 4,61 menos de ese 5% del PBI que representa lo que sale del Estado, porque esos 1.300 millones es lo que salió del Estado en términos de corrupción. De hecho, el presupuesto general del Estado, aprobado, me parece que en febrero de este año, según el portal Transparencia, asciende a 6.426,1 millones. Comparen ustedes cuánto costó la corrupción. Esta no es una situación exclusiva de nuestros países, ¿no?, de los países de nuestra región. Pero sin duda, si nos preguntamos
Y si queremos traducir en términos sociales cuánto cuesta la corrupción, parece evidente que no solo cuesta muchísimo dinero, parece evidente además que quienes tienen que sufragar este dinero son los contribuyentes, normalmente. Sino que, y aquí creo que es relevante el enfoque de derechos humanos y el artículo 86 de la Constitución, resulta perjudicada de manera absolutamente dramática ciertas funciones públicas que paradójicamente resultan ser las más importantes para el libre desarrollo de la personalidad de las personas, para lograr una verdadera igualdad entre las personas y para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos y desarrollar sus propios derechos fundamentales. Educación y sanidad. En ambos casos, lo que se destina a estos rubros suele ser inferior a lo que se detrae del Estado por actos de corrupción. La COVID-19, lo había adelantado al inicio de esta intervención, no ha generado los altos índices de corrupción. La crisis sanitaria, financiera, institucional, social, desatada por la pandemia del COVID-19, de la crisis de ciertos estados. Y hablo también ciertamente del mío. En todo caso, esta pandemia ha quitado las últimas capas que impedían, que encubrían la imposibilidad o insuficiencia en algunos casos de ciertos estados para responder oportuna y adecuadamente a situaciones como la actual. De nuevo, quiero valerme de ciertas cifras porque siempre ayudan a comprender la trascendencia de lo que uno quiere decir. Según FUSADES, la población en pobreza de El Salvador pasará del 30 al 50% por la COVID-19. Ya el 30 es bastante, pero después o durante la crisis de la COVID-19, según FUSADES, 1 de cada 2 salvadoreños estará en situación de pobreza. Y eso es dramático, no solamente por lo que implica en términos de derechos, sino porque, como todos sabemos, la pobreza suele estar vinculada a los índices de corrupción. La imposibilidad de que una persona pueda satisfacer de manera lícita y legal sus necesidades básicas suele estar vinculada como factor que contribuye precisamente a la informalidad, a la corrupción, a la falta ética. De hecho, CEPAL, por sus iniciales, sostiene que los índices de pobreza en El Salvador, a consecuencia de la COVID, han 30 años. Y si uno revisa el índice de desarrollo y los índices económicos a nivel mundial, uno se percata que en los últimos años El Salvador había estado creciendo, desarrollando de manera sostenible. Pero esta crisis va a hacer, como en muchos otros países, que los índices de pobreza retrocedan 30 años. Es decir, a lo que existía en 1990. Son estimaciones, pero estimaciones serias. ¿Y qué es lo que dice el Banco Mundial? Que el Producto Interno Bruto de El Salvador se va a contraer en 8,7% en el año 2020. Es decir, estas tres cifras, estas tres imágenes, insisto, yo las he tomado de fuentes públicas, de instituciones que creo son solventes. Estas tres cifras lo que están sugiriendo, lo que están enfatizando, es que
La crisis desatada por el COVID-19 no solamente es una crisis financiera, laboral, social, sino que es una crisis institucional. Por tanto, para hacer frente a esa crisis institucional, se requiere pensar en términos institucionales. ¿A quiénes y a qué afecta más la crisis? Sin duda, a población en situación de vulnerabilidad. Pensemos solo en las personas privadas de libertad, en donde es imposible mantener el distanciamiento social e implementar las acciones más mínimas y elementales para garantizar la higiene y el no contagio del COVID-19. ¿Sí? Migrantes, que en su mayoría pueden estar en situación de ilegalidad. Personas que trabajan en sectores informales. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha estimado que a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, en Centro y Suramérica, el 70% aproximadamente de los trabajadores y las trabajadoras realizan su labor en sectores de informalidad y por tanto se trata de trabajo precario. ¿Qué significa esto? Que 7 de cada 10 personas no tienen acceso a seguridad social ni a un sistema de pensiones. ¿No? Los servicios públicos en esta coyuntura deben suspenderse, restringirse. Sé que en muchos países, y en el mío también, una primera medida para intentar contener la expansión y el contagio de la COVID-19 fue suspender ciertos servicios, como la administración de justicia, como una serie de otros servicios. Esto parece paradójico, o parecería paradójico lo que voy a decir, pero precisamente en una situación de crisis, en donde los servicios públicos pueden ser o pueden resultar más afectados, es donde el aparato estatal no debería suspender sus acciones ni restringirlas, sino implementar protocolos sanitarios, pero seguir brindando ese servicio público. El desempleo, al cual me he referido brevemente, la crisis económica que queda dibujada por las cifras anteriormente mencionadas, se sabe, contribuyen a la criminalidad. Por tanto, existe también un riesgo, y esto ha sido puesto de relieve por varios últimos meses, que también es previsible que la crisis desatada por el COVID-19 conlleve el aumento de la cifra de criminalidad. ¿No? Lo que decía hace unos minutos, la crisis sanitaria y financiera desatada por la COVID-19 ha revelado la insuficiencia de muchos estados para hacer frente de manera oportuna y adecuada a situaciones de crisis. ¿Qué hacer? Por tanto, y con esto ya me voy aproximando al final de mis reflexiones. ¿Qué hacer? Quisiera que esto se tome simplemente como una propuesta, ¿no? Como un modo propositivo. ¿Eh? No me creo portador de soluciones clínicas, médicas, ni de la verdad. Simplemente intento sistematizar algunas lecciones aprendidas en derecho comparado de lo que ha funcionado mejor en algunos países. Si estamos frente a una crisis institucional, la respuesta tiene que ser de la misma dimensión. La respuesta tiene que ser institucional. La razón de ser de la función pública es la satisfacción de necesidades humanas y derechos fundamentales. Con mayor razón en la actual situación. Conceptualizar la función pública como medio, como una puesta al servicio de las y los ciudadanos. Cuando uno lee, es lo que me ha pasado a mí, la Constitución de El Salvador, la Ley de Ética Gubernamental y su reglamento, uno puede identificar que subyacen un conjunto de valores a esas normas jurídicas. Y uno de esos valores tiene que ver con la primacía de lo público, el interés público, la probidad, la ética, el propio concepto de función pública
que esboza la ley de ética gubernamental hace referencia precisamente a eso, al servicio, a la apuesta a favor de las personas de esa función pública, el Estado puesto al servicio del ciudadano, para decirlo en pocas palabras. No perder de vista también la relación entre corrupción, institucionalidad democrática y desarrollo. Este cuadro que tienen ustedes aquí, que lo he obtenido de Transparencia Internacional, de la encuesta de percepción de corrupción que anualmente hace Transparencia Internacional, pertenece al año pasado. Si uno revisa cuáles son las características o los rasgos que tienen en común los países que reciben mayor puntaje en esta encuesta de percepción, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, ¿y cuáles serían los rasgos en común o las características que comparten los países, los estados que se ubican abajo de la tabla, es decir, aquellos países que son percibidos por sus propios ciudadanos, como los países más corruptos, Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia? De alguna manera resulta evidente, y esto está corroborado además por una serie de literatura económica y jurídica, que la institucionalidad democrática y los niveles de desarrollo del país juegan un rol fundamental en los índices de corrupción. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza son países altamente desarrollados, en donde hay una real separación de poderes, en donde los estándares de la libertad de prensa, los estándares de educación, la independencia de los poderes es elevada, donde existe, para decirlo utilizando una terminología más económica que jurídica, una suerte de checks and balances, es decir, pesos y contrapesos, donde no hay ninguna figura hegemónica, donde no hay ningún mesías portador de la verdad que decide qué hacer en base a su capricho. Mientras que en los países que se ubican al inferior de la tabla, Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia, sucede todo lo contrario. Los niveles de desarrollo económico son muy reducidos. Los niveles de diametralmente opuestos y los niveles de institucionalidad democrática son los más reducidos del mundo. Dictaduras, monarquías que prolongan su gobierno decenios, guerras civiles, no existe libertad de prensa, la educación es paupérrima, no hay independencia de poderes. Probablemente el ejemplo que tenemos más cercano a nosotros es el de Venezuela. No quiero hablar ni me atrevería a hacer una valoración política de Venezuela, desconozco, pero a juzgar por la información que tenemos de Transparencia Internacional y por lo que la prensa indica, Venezuela tiene un nivel relevante de corrupción junto a otros países porque su institucionalidad democrática ha sido socavada. Por tanto, cuando se habla de un compromiso institucional o interinstitucional entre los distintos poderes del Estado, en donde resulta necesario convocar y vincular a la empresa privada y a la sociedad civil, entre otras razones, porque un acto de corrupción, una falta de corrupción, no es única y exclusivamente el comportamiento que puede realizar un funcionario o una funcionaria pública. Es como un partido de fútbol. Se necesitan como mínimo dos actores. Y ese otro actor es un privado, por regla general. Por tanto, quienes no ejercemos función pública, no deberíamos exigir al Estado que se encargue de prevenir y combatir la corrupción él solo, sino que tenemos que entender responsables como el Estado.
el sector empresarial, la sociedad civil, termina siendo tan responsable como el sector público, porque la corrupción no es privilegio ni patrimonio de algunos. Digo esto ciertamente sabiendo, y ahora lo quiero enfatizar, que con seguridad la inmensa mayoría de funcionarios públicos cumplen a cabalidad sus funciones y muchísimos trabajan más de lo que el cargo les pide y les exige, sobre todo en la actual coyuntura de pandemia. Todos hemos sido testigos de cómo personal médico, sanitario, policía o de las Fuerzas Armadas en todos nuestros países ha tenido que colocarse en la primera fila de contención de la COVID y cómo eso en muchas ocasiones les ha generado lesiones e incluso la muerte. Pero lamentablemente, cuando se habla de corrupción, no hay que, si bien no hay que generalizar, no hay que olvidar también que existen sistemas, no me gusta hablar de personas, sino de sistemas más proclives a ser contaminados con la corrupción, con el virus de la corrupción. Y esos sistemas son, como lo demuestra año tras año la encuesta de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y una serie de literatura económica y jurídica, esos sistemas son los sistemas que tienen los índices menos desarrollados de institucionalidad democrática. Por tanto, y para terminar, quisiera simplemente mencionar que es altamente probable, como dicen los expertos, que no recuperemos la normalidad, tal como la conocíamos antes del 11 de marzo en que la OMS decretó la pandemia, sino que asistimos a una nueva normalidad. Esa nueva normalidad, la virtualidad, el que no todo tenga que ser presencial, el reto que supone para el Estado y también para la empresa privada, atender de manera prioritaria a los colectivos especialmente vulnerables que han resultado especialmente vulnerados en esta coyuntura, eso supone una serie de retos para el Estado. Si recordemos o recordamos, en todo caso, que la corrupción no es una finalidad en sí mismo, sino un medio para enriquecerse, para obtener poder, probablemente una de las pocas sugerencias que yo pueda hacer ya para terminar mi exposición es que de lo que hay que preocuparnos no es de la corrupción en sí, sino de elevar los estándares de institucionalidad democrática, de hacer que los poderes del Estado sean realmente independientes entre sí e independientes también al poder económico de la empresa privada, que la empresa privada contribuya al desarrollo del país, que exista real libertad de prensa, que existan buenos estándares y niveles de educación, que se construya cultura democrática. Si eso no se logra, difícilmente, muy difícilmente, los índices de corrupción van a poder reducirse o desaparecer como por arte de magia. Muchísimas gracias por su atención y quedo a las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. En este momento vamos a pasar al espacio de preguntas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta se ha redactado de forma anónima y dice, a su criterio, en la cultura democrática latinoamericana, ¿es necesario contar con leyes en sentido formal que regulen el trabajo articulado entre las instituciones encargadas de perseguir la corrupción? Yo creo que sí. Sin duda creo que es muy saludable que existan, en primer lugar, políticas públicas en cuyo diseño e implementación hayan intervenido distintos actores públicos, distintos poderes del
Estado. Y por supuesto que esas políticas públicas se plasmen en leyes, en reglamentos, en directivas, para que el ámbito a la duda o la incertidumbre sea el más reducido posible, que exista la mayor claridad posible y sobre todo para que se sepa qué le compete a cada quien, dentro no solamente de un órgano estatal, sino dentro del propio Estado en términos de relaciones interinstitucionales o intergubernamentales. Yo considero que sí, que es saludable que existan esas leyes, pero no que existan por existir, sino que esas leyes sean portadoras de adecuadas políticas públicas que se han aprobado a su vez sobre la base de evidencia, políticas públicas basadas en evidencia. Una ley que plasma eso debe ser una ley adecuada. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Tenemos acá que Julio José Ramírez dice: muy buena ponencia. ¿En qué medida deben intervenir los órganos contralores de la corrupción en tiempos de crisis? ¿Y cómo se puede fortalecer la institucionalidad democrática del Estado en tiempos de crisis y en medio de un gobierno populista como miras a un estilo dictatorial? A ver, yo diría en primer lugar que por lo general las contralorías en nuestros países tienen un mandato legal que les permite y les obliga a actuar cuando hay un desfalco al Estado, es decir, cuando hay un uso indebido del patrimonio estatal, ¿sí? En esos casos, no olvidar que la corrupción muchas veces va más allá de un mero perjuicio patrimonial. Y por tanto, esos otros casos, en este primer escenario, no entrarían dentro de las competencias de la Contraloría. Hay otros países en donde la Contraloría es competente para investigar no solamente el mal uso de los bienes públicos, sino el inadecuado servicio público, que no necesariamente se traduce en un perjuicio patrimonial para el Estado, sino para los ciudadanos. En esos casos, yo creo que no solamente la Contraloría, sino todo el Estado debe resultar fortalecido. Y aquí quisiera pasar a la segunda parte de la pregunta que amablemente el señor Ramírez ha formulado. ¿Cómo se puede fortalecer la institucionalidad democrática del Estado en tiempos de crisis? Ojo, no digo que sea fácil, ni mucho menos. En tiempos en que no hay crisis es complejo. No hay crisis, sin duda puede serlo más. Pero la receta sigue siendo la misma. A más corrupción, más democracia. No hay otra. A más corrupción, más transparencia. A más corrupción, más rendición de cuentas. Una forma de englobar todo esto, transparencia, rendición de cuentas, publicidad en la toma de decisiones, evitar conflictos de intereses, transparentar la gestión pública, todo eso creo que subyace, se menciona implícitamente cuando se habla de pesos y contrapesos, de independencia de poderes y de empoderamiento de la sociedad civil. Una de las primeras prerrogativas que debería tener la sociedad civil frente a dos, como los denomina la Constitución, frente a los servidores públicos, es la rendición de cuentas, que sucede en cualquier supuesto de delegación de funciones. El delegado trabaja para el delegante y, por tanto, transparencia y rendición de cuentas y evitar situaciones de conflictos de intereses parecen ser al menos una buena forma de empezar. Ojo, no digo que no exista, que no se me malinterprete. Sé que existe en El Salvador, como en el Perú y en todos los países, pero siempre hay que enfatizar y siempre hay que trabajar por más transparencia y una mejor rendición de cuentas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima.
¿Considera que la situación de la COVID-19 abrió un espacio para que se realizaran mayores actos de corrupción y esto generó mayores índices de pobreza? ¿Me escuchó bien la pregunta? La última parte no, la primera sí. Si fuera tan amable de repetir la última parte, por favor. Con gusto. ¿Generó esto mayores índices de pobreza? A ver, lo que han evidenciado estudios, sobre todo en materia económica, es que la pandemia, por evidentes razones, ha generado una crisis financiera, económica y laboral. Y eso, de alguna manera, no la crisis financiera, económica y laboral, sino eh, el que para afrontar una situación de emergencia sanitaria, el Estado, los estados, porque esto ha sucedido en todos los países o en la inmensa mayoría de ellos, haya tenido que adecuar su marco normativo de contratación pública, de compra de bienes y adquisición de servicios públicos, para que sea más rápida, para poder afrontar la crisis de manera oportuna, ha hecho sí que se relajen ciertos estándares de control, eh, porque de alguna manera la crisis lo impone. Claro, digo esto eh, sabiendo además que todas las reglas de la contratación pública, que se conocen en derecho comparado, exigen, incluso en situaciones de crisis tan graves como la actual, ciertos controles, algunos ex ante y otros ex post. Es decir, a lo que deberíamos llegar es que ni siquiera en una situación de crisis tan dramática como la actual, el uso de los bienes y servicios públicos debe dejar de estar sujeta a los controles propios del Estado de Derecho. Lo que pasa es que esos controles tendrán que adecuarse para que la contratación y el servicio público pueda impactar más pronto en los colectivos más necesitados. Pero aquí se habla de controles posteriores. De nuevo, transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Carlos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede garantizar el compliance cuando el personal realiza el teletrabajo? A ver, los compliance, estos eh, programas eh, de riesgos, ¿no? Programas para minimizar o atenuar los riesgos que se han puesto tan de moda en el ámbito penal empresarial, es decir, eh, políticas que ya existen desde antaño para el lavado de activos y la prevención del financiamiento del terrorismo, como conoce al cliente, conoce las actividades, reporta operaciones sospechosas, etcétera, etcétera, es lo que hoy día se viene hablando en términos de compliance, ¿no? De programas de riesgos penales que a veces se hacen ad hoc para ciertas empresas y que no estaría mal también que salgan para el Estado. ¿Eh? Um, ¿Cómo puede garantizar un compliance la realización del teletrabajo? Honestamente, no tengo la respuesta, pero sí soy consciente que se vienen implementando programas de cumplimiento, compliance, cuando se trata también de teletrabajo, porque el compliance lo que pretende es que el propio sujeto pueda autorregularse, ya que es el que conoce la dimensión y los riesgos de su actividad profesional y pueda, por tanto, tener claridad acerca de cuáles son las operaciones que generan más riesgo dentro de su propia actividad de cara a delitos de corrupción, de defraudación tributaria, de lavado de activos, etcétera. Por tanto, también en el teletrabajo se podría diseñar e implementar programas de cumplimiento, compliance. El éxito, creo, de un compliance no depende de si se trata de teletrabajo o trabajo presencial, sino de cómo está hecho y si realmente ha habido un adecuado estudio
de la empresa a la cual se le quiere aplicar y un conocimiento cabal de las actividades que realiza y de los riesgos que esas actividades implican en algunas ocasiones para bienes jurídico-penales. Pero diría que sí lo puede garantizar. Muchas gracias. Mauricio Aguirre comenta, la buena paga en Venezuela a altos mandos de la policía y el ejército favorecen en Venezuela la corrupción estatal. La siguiente pregunta es anónima. Buenos días, desde un punto de vista global, ¿cree que la pandemia puede incrementar la corrupción usando fondos en el gobierno sin control estatal? Creo que muchas gracias por la pregunta. Creo que de alguna manera tendría que responder esta pregunta utilizando argumentos que acabo de mencionar hace pocos minutos. Creo que nadie puede cuestionar que en una época de crisis tan fuerte como la actual, el Estado tenga que atender lo más pronto posible a las personas. Y eso implica que los procesos de contratación pública de bienes y servicios deben hacerse en un lapso menor del que tradicionalmente se hace. Y eso puede conllevar un riesgo a la hora de relajar los mecanismos de control. Y en ese sentido puede haber un riesgo, sin duda. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, incluso en esos escenarios, en donde hay la necesidad, la premura de contratar desde el Estado, existen mecanismos de control, muchos de ellos posteriores, algunos pocos previos, pero existen mecanismos de control. Por tanto, lo que habría que evitar es que exista un proceso de contratación pública ayuno de control, huérfano de control, que no sea transparente, que no se exija una rendición de cuentas. Cuestión distinta a implementar ese control para una contratación pública de emergencia. Pero insisto, incluso en esas situaciones, el propio derecho administrativo de contratación pública tiene ya regulado supuestos de control, cómo se controla en esos casos. Gracias. María Isabel Vázquez hace dos preguntas. Uno, ¿cómo se puede medir la corrupción de un Estado para saber lo que nos cuesta? Y dos, la rendición de cuentas debe ser ante cualquier ente que lo exija o ante el ente contralor correspondiente en esta época de la COVID-19. Muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, diría, y aquí voy a repetir lo que he leído, porque yo no soy economista ni mucho menos, pero se trata de estudios de economía económicas para decir, y de manera aproximativa, porque nunca se trata de una cifra precisa y concreta, son cifras aproximativas, pero esa cifra se construye a partir de sentencias, de jurisprudencia, a partir de lo que los propios órganos estatales reportan, ¿eh? Y hay fórmulas económicas, matemáticas para llegar a esa estimación. Yo honestamente las desconozco, pero eh, existen universidades y facultades de economía muy reputadas que producen ese tipo de informes y de estudios. ¿Sí? Y la rendición de cuentas debe ser ante cualquier ente que lo exija o ante el ente contralor correspondiente. En realidad, eso depende de la regulación interna de cada país, ¿no? La, la rendición de cuentas de un servidor público, de una servidora pública, debe ser ante la entidad que la propia ley del país prevea. Por regla general, es ante la Contraloría, ¿no? Por regla absolutamente general. Eh, Disculpe usted, María Isabel, yo no soy un experto en derecho administrativo y menos salvadoreño. No me siento en la capacidad de responder puntualmente esa pregunta para la realidad salvadoreña. Diría que en términos generales, ante el ente competente que suele ser la Contraloría. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta por Vanessa Cañigues. ¿Qué actuaciones o medidas novedosas
pueden realizar las instituciones públicas que se dedican a combatir la corrupción en tiempos de pandemia? A ver, yo diría, eh, yo no sé si son tan novedosas cuando uno las compara con lo que sucede en otros países, ¿sí? Pero tengo la impresión de que aquí no hay que inventar mucho la pólvora. Simplemente fijarnos en lo que ha funcionado mejor en otros países. Y por tanto, y aunque esto ya suene a un disco rayado, transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, se puede realizar acciones en distintos niveles y de distintas dimensiones. Hay que trabajar también en una cultura de transparencia, en una cultura ética, ¿verdad? En la educación escolar, en valores, en que la meritocracia sea realmente el criterio que inspira la carrera pública, en independencia y autonomía de poderes. Pero yo diría, dependiendo del sector, por ejemplo, hay algunas universidades y algunos colegios que organizan anualmente concursos de ensayos entre sus estudiantes sobre corrupción y ética pública. Y es una forma también de generar conciencia y de ir comprometiendo a las personas. Pero resumiría simplemente diciendo que las instituciones públicas tienen que velar en primer lugar por su máxima autonomía e independencia, y al mismo tiempo por ser lo más transparentes posibles y cumplir con la rendición de cuentas. Sin eso, creo que no se podría pasar a un segundo nivel o caminar a otro peldaño. Creo que eso es eh, lo principal, diría, más en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctor Meini, por su participación en este evento y como ponente de esta Semana Ética, se le hará llegar su diploma de reconocimiento. Agradecemos también a la participación de la audiencia y les deseamos un feliz día. Damos por terminado este evento.